Buenas tardes. Les voy a pedir por favor que tomen asiento para continuar con nuestro programa. Doy la bienvenida a los doctores Alfredo Bullard, del Estudio Bullard, Falla y Escurra Más, Jeffrey Wensheimer, profesor de la Universidad de Singapur, y a la doctora Marianela Ventura. La doctora es la secretaria general del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, abogada por la Universidad de Pavia, Italia, magíster en Derecho con especialización en Arbitraje Comercial Internacional por la Universidad de Estocolmo, Suecia, miembro del Comité Ejecutivo y coordinadora general de la Comisión de Diversidad de SIAC, miembro del Comité Directivo del Grupo de Trabajo Latinoamericano de Arbitraje de la IVA, fundadora y past president de la Asociación Civil Arbitration 360 y embajadora de la iniciativa Racial Equality for Arbitration Lawyers. En esta oportunidad, la doctora Marianela conducirá esta charla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a tener una conversación informal con dos grandes árbitros. Lo vamos a hacer en inglés para que fluya mejor la conversación con Jeffrey. So I now switch to English. And good afternoon. It's such a pleasure for me to have this conversation with two big rock stars of arbitration. We have our keynote speaker, Jeffrey Wensheimer, who has come for the first time ever to Peru. He's Australian, we know that, and he has his practice mainly in Singapore and, well, really throughout the world. And then we also have another rock star, which is, we all know him, it's Alfredo Bullard. And Alfredo, well, it's a friend of us, and he currently is based in Madrid, but we have the pleasure to have him with us this afternoon. So we want to do a dynamic a little bit different, a little bit less academic, perhaps, and a little bit more informal. We want to have this conversation. We want to know a little bit more of the person that they are, not as much, not from their work, but from their personality. So please share with me, Jeffrey, what type of children were you, and how does that reflect in the person that you are today? Well, thank you again, and thank you all for agreeing to listen in English. I'm very embarrassed that I only have one language and most of you have at least two and some many more. There's a wonderful documentary by a filmmaker called Michael Apted. It's called 7 Up, and then it became 14 Up and then 21 Up. And it's based on the Jesuit saying, "Show me the boy at 7 and I will show you the man." And I think at 7 years of age, I liked the same things that I like now. I probably did not have as much white hair, and it was curlier, but I liked sport. I probably liked dessert more than main course, and now it's the other way around. I was starting to like music, which I like. I liked my friends, I liked to play, and I liked humor. So I think I'm not that different. A little slower, but not that different. And I think that's great. We always say that it's great to have the kid that you were within oneself. And Alfredo, what can you share with us? Well, first, But right. No, first I want to, it's a pleasure to share the panel with Jeffrey and with Marianela. When I was a kid, I was around 5 or 6 years old, and I have a terrible communication problem. Nobody understands me when I talk. And my mother was very worried. I talk something like, and nobody understands what I'm saying. So at that time, it was a long time ago, my mother went to a therapist, and she recommended her to take me to the deaf and mute school. And I learned to speak in a deaf and mute school at 5, 6 years old. I remember being in the front of the mirror and moving my mouth like this. If there are other children, they are true deaf and mute children, and it was a little scary. I remember that as a
tough time, but it works. I finally talk. I'm talking now. At that time, I talk more or less. You have to suffer something similar that me talking English right now, but now you understand me, and it was very important. I think that for me, I always have been trying to be very didactic and clear when I speak. It's something that I put a lot of effort to do. And I think that that's a consequence of my experience that I suffered when I was a child. Thank you. And Jeffrey, when did you felt that you found your vocation, assuming that you have found it? Well, I'll probably work out what I want to do when I grow up, but assuming that this is what I am doing, I have two vocations. One is as a lawyer arbitrator, and one is as a teacher. And I didn't think about being a lawyer as a young child, but I remember when I was about 8 years of age, there was a brilliant American physicist, Julius Sumner Miller. I don't know if he had a program here as well, and he taught science. And he had a science show on television in Australia, and he was a mesmerizing teacher. He was a brilliant teacher, and I remember sitting there at 8 years of age just being fascinated by what he was doing. I didn't necessarily understand it, but I think that's the first, in hindsight, understanding that I would actually like being a teacher. Lawyer was an accident. I did sciences in high school, and I just went through a process of elimination, and I didn't want to be a doctor, and I didn't want to be an engineer, and I didn't want to be a scientist. So I said, I better do something. And I thought logic was something that I enjoyed doing, so I tried law. And I don't know how many people here are in a career because of an accident, but that's certainly me, that we think as students that we're going to choose what we do, but then things happen. So when I was a first-year lawyer, one of our clients got attacked by the Customs Department alleging valuation fraud, and I did the research, and I became a WTO lawyer. And then when I got a chair at a new university as a public international economic lawyer who knew nothing about arbitration, that was the first year of the Vismoot, and my dean said, you should take a team to the Vismoot. And I knew nothing about arbitration, I knew nothing about the CISG, and I knew nothing about conflicts of law. So I'm very happy for these accidents that brought me to my career. But the minute I saw arbitration, I fell in love. It was absolutely love at first sight, and the marriage is still going strong. That makes me glad. And Alfredo, in your case? Well, I never want to be a lawyer, and now I'm exactly in the same situation. I don't want to be a lawyer, but I'm a lawyer. And maybe you can see, well, how he's a lawyer. When I was going to go into the university, I want to study literature, and I was very, very clear about that vocation. But vocation is a process; it's not a stage. You change vocation all the time. So when I was in the school, a friend of mine who was studying at that time literature told me, but you know that to study literature you have to study linguistics, because the school is literature and linguistics. And because of my experience as a kid that I cannot speak, I hate linguistics. So I decided to change my career, and I want to be an anthropologist. And it was almost going into the anthropologist school, and my father said, "You are crazy. You're going to dead if you go. You're going to be poor all your life, and you can be an autodidact. You can learn anthropology reading, and I have a lot of books of anthropology that I have never read, but I have a lot. I bought a lot, and then suddenly I was in the law school, and to be honest, I don't like it. At the beginning, I don't like it. I think it's too formal, I feel it very, very far from reality. And then I began to learn about law and economics, and I studied my master in law and economics,
And then I discovered the link between law and reality, because you need to have other disciplines to understand how law works. And then I began to study. I'm an autodidact in economics. I like a lot of economics. And now I like a lot of psychology, and I like a lot theater, and I like a lot of other disciplines that help me a lot to work. And one of the things that I think I now so involved in arbitration is that arbitration is maybe of all the areas of law that you can choose to practice, the one that is more open to multidisciplinary activity. When you are in an arbitration, you have to learn about economics, you have to learn about engineering, you have to learn about computers, you have to learn about everything, because all the cases are not only about law. All the cases are also about something else. That happens in all the areas. But arbitration gives you the perspective of having a lot of areas, because every arbitration is about a different issue. Correct. And working as a lawyer or being an arbitrator can be stressful at times. So I would like to know which hobbies or which other activities you practice, and how do you think that they counterbalance with your profession? In wearing my hat as a professor, and I would take students to the Vismut, and they would work very hard, and we would travel, and I would make them go out to concerts and to theatre and to see the sights, and I never let them sit in a hotel and practice and do things like that. And they would all get exhausted, and they would all fall asleep, and I would say, to be a good lawyer, you have to be fit. You have to do other things. I've always loved sport, and I try and do something active every day, so I enjoy that. I love music, I love cooking, I love eating, so they're the main activities, and I love humour and comedy as well. So yes, those are the things. And another way to do it is to, my colleague and I, who had never met before, we're simpatico. Because it's not the law that I've loved, it's all of the other things we do, that you get a chance to do it with the economics, with the psychology of dealing with dispute settlement. And arbitration lawyers, I'm getting back to your comment, because they are more interested than in economics and accounting, they're more practical. Most lawyers are not practical. Most lawyers are analytically astute, but they really don't understand business, they don't understand their clients. But the people that are attracted to arbitration tend to be the people who actually understand what the business deal was, why it should have worked, why it didn't work, and how you can try and fashion solutions there. So we go outside of our work in our work by liking the other things, and we go outside of our work in our leisure as well. So I think there's those two ways. So apart from a counterbalance, actually, it's a combination of your interest in so many different areas. And Alfredo, in your case, which are your hobbies or your activities in the leisure time? I have a lot, but I think the one that I like more is theater. And it's very interesting because theater is one of the things that law have given to me. I'm a professor, and I was a coach of, as Jeffrey, of different mood teams. And we need money. We need money to go to Madrid or to Vienna or to. So we don't have money because the university do not have money. So we decide to put together the efforts. And something that I was forgetting is that at that time we have theater directors working with us as professors in the school and as coaches of the mood teams. And it was we were very successful doing that. We won five finals of the mood of Madrid mood competition, and I think that the main reason is because we include theater in our training, and it's not only learning how to be an actor, it's learning how to tell a story, which is something that is very important for lawyers. So for getting the money, we decide to put together efforts to have a theater place. In the beginning, I was a producer. Then I turned to be an actor. I participate, as many of you know, in different plays here.
And then I write scripts. I have wrote 3 scripts. One have been put in professional, the Monster Armendaris one, which was originally right for this experience, and then it was put in a professional theater a few months ago. And I'm now finishing my 3rd script. We are going to have the how do you say estreno, the premiere. The premiere is going to be in this March, so we are invited. It's called the Lords of Miracles, and I hope they will. But I think that theater gives you a different perspective, and what I like more from law, what I said, I don't want to be a lawyer, but I think that law gives me a lot of things, and one of the things that it gives, for example, is the love for theater, and I think that's something that I'm very grateful for that to the law. Thank you. Jeffrey, if you could start your career over again, what would you do differently, or what suggestions would you give to your younger self? I'm not sure that we should ever regret anything that's not very serious, because it was the accidents that got me to do the things I love. I was a very lazy student at university. I also did not like law school. I found all lectures exceedingly boring. And I used to walk out, because in the 1970s, when I went to university, you went and demonstrated against the war in Vietnam, or you sat in a cafe and talked to friends or whatever. And you never thought about a job. But if I'd worked harder and done better, I might not have been at the university that did the Vismut, and I might never have been here speaking to you. So I think we all are who we are because of the journey that we have taken. I'm also very lazy with languages. If I had my time again and I was more conscientious, I would have learnt French, I would have learnt Spanish, and I would be better for it. But I lazily allowed the unfortunate dominance of English in international trade and commerce to support my laziness. So I think while I've done many things wrong in my life, I think I'm better for just allowing them to have happened, and you don't know what would have happened if I would have changed any one of them. Thank you. And Alfredo, what decisions that you made do you think that were key to your success, apart, of course, from the professional education and background and hard work? And you should be completely honest. Well, it's hard to say, but I think that curiosity, being curious, is something very important. And I think that mainly in a profession, as a professional and activity as an arbitrator, is essential to have curiosity about things, to try to learn about things you don't know. And you see, I agree with Jeffrey. You know, most of lawyers do not understand exactly, most of arbitrators do not know exactly what they are dealing with in a case. They try to understand in a very superficial way, maybe the most important thing of the case, which are the facts. And to understand the fact, you have to understand other disciplines. You have to understand, as I mentioned, engineering or economics or psychology or anything that you have in the front. I have a case about satellites. So, and I don't know anything about that, but I learned a lot about how they work. And being curious is very important. And related to that, to have a multidisciplinary approach to things, trying to understand how things work. What I will say is that the best way to understand law is put law, especially the formal aspects of law, aside for a while, try to understand the facts, and then bring back the law, because we have to apply law. Law have to do with predictability and to rule of law and the main rules that we need to have a society. But it is important to understand that they are a mean
They are not your end. Your end is solving problems that human beings have. And you have to understand that. And human beings need you to understand what's going on with them. And sometimes law do not let you know exactly what is going on. And I think it's important to look law in a different way. Law is essential. We are lawyers. We have to apply law. But you can understand law only looking at the formal aspect of law. And Jeffrey, nowadays we talk a lot about artificial intelligence. So what do you think about it? How does it contribute, or which problems does it bring to the development of arbitration? I started my travel around the world this year with a semester teaching in Singapore, not in law, but in public policy, on how to regulate the digital economy. So I spent 13 weeks teaching and researching, and we did a week on philosophy and a week on sociology and a week on economics, etc. So I've thought a lot about artificial intelligence. And I think it poses great problems for society as a whole, but I think the arbitration profession has become too scared and a little bit superficial in worrying about it taking over decision-making, which it won't do. So let me break down the various things. Already computers will clean up the cost of document production, which in your culture isn't that big anyway, but in America it's very big. But to be able to have computer searches will save a lot of money, and you already know there are now private companies that will come along and manage your document production rather than big firms charging out junior people at $250 an hour just to go through documents to see whether they're relevant. People are already starting to use artificial intelligence to write their submissions, and they make that risk. If you want to write a bad submission, you write a bad submission. What obligation that then puts on a tribunal to fix the mess, because if there is a whole array of witness statements and documents and someone has used artificial intelligence to collect it together and give it to me, and I know that's a bad job, if I'm doing my job, I will go back and look at the originals and do the work that the council did not do. So that will be something that will be difficult. In terms of research, again, if people are relying on computers to do the research, and I as an arbitrator and you are in a culture of jura nova curia, the judge knows the law, if I think the research is bad because of artificial intelligence, then there's a bigger obligation on me to do it myself. The one thing, and the last thing it will do, it will analyze us. To the extent that our awards are public, people will have computers analyzing our language and trying to guess our thinking, and psychologists will make money out of the law firms trying to predict what things appeal to us, what things don't. I think there isn't enough data to make that work, but that will start happening. The one thing it will not do is decide cases unless people want them to, because cases are mainly about facts, as you know, and there are disputes about facts. A computer cannot resolve a dispute about facts without you writing an algorithm, a formula for how to pick who's telling the truth amongst conflicting facts. And that algorithm will never survive Article 18 of the model law. It will never survive your obligation to treat each case on its merits. And the last thing that many of us don't understand, we as lawyers in adjudication do not find the truth. It's impossible to know what really happened. We make an approximation of truth based on our rules of procedure and due process, etc. And what we consider is justice is the outcome of a fair process. And a computer algorithm is not a fair process. And the last thing that most people don't understand about ChatGPT, and it is getting better all the time,
when it first started, all it did was predict the next word in a sentence. It had put up all of the things written up to and including 2021, and when it was asked a question, it guessed the likely word that would come next in a sentence. And it was remarkably accurate, and it was remarkably well expressed. But it's only a statistical likelihood, and it's not an intellectual analysis of the question and a proper answer. So every conference will have something about artificial intelligence, but the decision-making won't go away, but it will help cut some of the costs if it's done well. Okay, so there's still job for us. Well, for you young ones, I don't know, but for people at my age, I think I'll outrun the computer for a few more years. And Alfredo, and just to finish now, doing a little bit of futurology, which do you think that will be the trending topics in the coming years in international or national arbitration? Well, I think that one of maybe the main thing that we have to think about is the existence of arbitration as we know. Arbitration, and it's something that we have to remember every time, all the time, is that what we know as arbitration is the consequences of evolution. And this evolution happens every day, and arbitration is changing all the time. The kind of arbitration we have been practicing in Peru 10 years ago is very different to the one that we are practicing now. And it will going to change in the next 10 years. And maybe it will be something very different. And I think one of the things that I always amazed about arbitration is its capacity of change. One of the main books to understand why is Darwin's The Origin of Species. The species that survive are those not the strongest, are the ones that have the capacity to adapt. And arbitration has a great capacity to adapt to many things. We have seen that happen in the pandemic. All other different dispute resolution systems collapse when it happened, and arbitrations go forward. And arbitration is going to change dramatically, I think, in the next years. It has turned at least one of the forms of arbitration very expensive, very long, very complex, and the world requires other solutions to some of the problems they have. We have to save money, to save time, to make things simple. And I know, for example, Kleros, which is a very interesting change in arbitration, I think it shows how evolution works. And I think that something that we're looking at that every year. The ICC is changing their rules every 4 or 5 years because they have to adapt to new circumstances. One of the things is time and money, and that's something that they are changing. And I think it's going to change dramatically in the next few years for good, I think, and that's something that we have to be very, very conscious about. And we don't have to be afraid of the change. I think that change is something that is needed to go forward. And I think that arbitration, as I mentioned, I always admire about how it can adapt to new situations, how it can resolve problems that we have never think can be resolved. I think that there are new frontiers that I don't know why we don't use arbitration for family issues, or for public order have changed his concept to adapt to arbitration. So really, I'm optimistic. I think that, I don't know if in 10 years arbitration will look as something that look today, as we look today, but it will survive in a different way, in a different mode, but it have a great capacity of adaptation. There is a phrase of Richard Epstein that I like very much. We said, we live in a complex world. And he said that those systems that have the capacity to solve complex world in a simple way are better for everyone, because and arbitration has a great capacity of solving complex problems, and this mainly, as the same Richard Epstein said, is because usually a simple rule can be easily identified. It ends at the end, it says,
unless otherwise agree. And that's the basis of arbitration, unless otherwise agree. And through unless otherwise agree, we get simple questions for complex problems because the people know better how to solve it. And we will see evolution because simple that the rule that parties can agree something helps to change things. Good, Jeffrey, Alfredo, and thank you very much. I really enjoyed this conversation. I hope you did as well. And please join me by giving them a big round of applause. Este panel estará a cargo de María Carolina Durán, de Baker Botts, Gerfried Voss, de Voss & Partners, Jessica Pineda, de Paugus Goodhead, Iván Alonso, del estudio Alonso y Muñoz. En esta oportunidad tenemos el honor de que el doctor Ricardo Ampuero modere este panel. El doctor Ampuero se desempeña como árbitro y consultor independiente en arbitraje nacional e internacional, derecho internacional de inversiones y prevención de disputas. Ha sido asesor legal y delegado peruano en diversos foros internacionales de arbitraje. Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene un LLM de la Universidad de Columbia y diplomas en arbitraje e inversiones. Es un conferencista activo en el Perú y el extranjero. Sin más, doctor Ampuero, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias al Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por la amable invitación a participar en este evento que congrega expertos reconocidos en el arbitraje, como sin duda es el caso del panel que me han encargado moderar el día de hoy. El tema que nosotros vamos a desarrollar hoy día tiene que ver con la determinación de daños en arbitraje de inversión. Y este es un proceso fundamental, dado que tiene como fin principal, ¿no es cierto?, resarcir la pérdida que se genera por una medida ilegal que afecta a una inversión. En la experiencia que yo he tenido lidiando con arbitrajes de inversión, los casos eran muy diversos, siempre. Pero había una sola certeza: necesitabas un experto en daños, ¿no? Siempre es un tema recurrente en estos temas, es uno de los asuntos, ¿no?, en donde hay diferencias significativas en los métodos de evaluación, en los métodos que se emplean para calcular la pérdida que sufren los inversores, donde entran aspectos financieros directos como intangibles. Tenemos asuntos como los reflective losses, que reflejan pérdidas indirectas derivadas de infracción de tratados internacionales, entre muchos temas más, ¿no es cierto? Tenemos muchos casos emblemáticos en el arbitraje de inversión que nos han demostrado lo complejo que puede ser este tema, tanto a nivel jurídico como a nivel económico, ¿no es cierto? E incluso, y vamos a conversar un poco de esto hoy día, algunos desafíos nuevos surgen también en el horizonte con los temas de evaluación de daños ambientales y sociales, ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio que nosotros tenemos que buscar entre la justa reparación del daño cuando éste ocurre y la sostenibilidad económica del Estado termina siendo un objetivo crucial, creo yo, en la tarea que tienen los arbitrajes, los tribunales en este tipo de arbitraje, ¿no es cierto? Quienes buscan garantizar una resolución equitativa y sostenible en este sistema. Sin mayor preámbulo, entonces, quiero darle la bienvenida a los panelistas. Me voy a permitir presentarlos brevemente. Nos acompaña María Carolina Durán. Ella es counsel de la práctica de arbitraje internacional de Baker Botts en Washington, D.C. Enfoca su práctica en la resolución de controversias internacionales, en particular arbitrajes de tratados de inversión y arbitrajes comerciales. Tiene extensa experiencia representando estados e inversionistas en controversias en todos los sectores económicos. También asesora a clientes en todas las implicaciones de tratados comerciales internacionales y de inversión en operaciones globales. Ha representado con éxito a múltiples clientes en procesos arbitrales llevados a cabo en inglés y en español bajo diversas reglas arbitrales.
María Carolina ha sido reconocida como Rising Star por Legal 500 y One to Watch por Best Lawyers. Es abogada colombiana de la Universidad de los Andes con maestría de Derecho en Georgetown University. Nos acompaña también Herfried Woss. Él es árbitro internacional clasificado en el Salón de la Fama por The Legal 500, con su firma legal en la categoría Top Tier en arbitraje y frecuentemente actúa como presidente, coárbitro, adjudicador o abogado de parte en disputas complejas de infraestructura, energía y daños. Comenzó su carrera con el profesor Peter Jan Kuchper en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Tiene un Magister Juris y un doctorado con honores en Derecho Económico Internacional y Europeo en Austria, un LLM en Estudios de Negocios Internacionales de la Universidad de Exeter. Es autor y conferencista del Seminario Avanzado sobre Daños en Arbitraje Internacional. Es miembro del Instituto de Derecho Empresarial Mundial de la ICC y dirige una clase magistral sobre daños en arbitraje internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. También nos acompaña Jessica Pineda. Ella es directora legal de Pogus Goodhead y se especializa en arbitraje internacional, derecho ambiental internacional y derechos humanos. Ha trabajado para firmas internacionales en América Latina y en Londres por más de 15 años, donde ha actuado tanto en arbitrajes internacionales bajo acuerdos de inversión. Jessica cuenta con experiencia representando a los demandantes en litigios internacionales contra empresas multinacionales en el Reino Unido, en Alemania y en los Países Bajos en relación con reclamaciones por contaminación ambiental, comercio internacional, desarrollo sostenible y cambio climático. Y nos acompaña también Iván Alonso. Él es doctor en Economía por UCLA, con una maestría en Economía y un bachillerato en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 30 años de experiencia en la banca y como consultor en temas económicos y financieros, y ha participado como experto independiente en más de 50 procesos arbitrales en sectores como electricidad, gas natural e infraestructura. Actualmente es socio de Alonso y Muñoz y es miembro de comités de inversión de Macro Capitales SAFI y DC Capital Mining. Además es columnista del Diario del Comercio y ha sido profesor en diferentes universidades peruanas. Muy bien, entonces me gustaría dar inicio a este panel con una pregunta dirigida a Herfried. Y la pregunta se enfoca en, digamos, lo esencial, lo que creo que es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de este tema, es cómo deberíamos estructurar un reclamo de daños y perjuicios. Considerando además que si nosotros aceptamos definir el valor de una empresa como lo que esto genera o lo que paga el mercado, en el caso de contratos, activos o inversiones que naturalmente generan ingresos, lo que se perdería, ¿no?, por consecuencia de una medida ilegal serían, en efecto, esos flujos de efectivo, ¿no es cierto? Esto es lo que, por ejemplo, señaló el caso Burlington contra Ecuador. En esa línea, entonces, Herfried, ¿qué factores o elementos consideras tú que deberíamos tomar en consideración al momento de plantear estos reclamos, sobre todo cuando se trata en temas de contratos, activos o inversiones basadas en flujos de efectivo? Y del tipo de contratos que nosotros llamamos contratos sinalagmáticos o triángulos diálogos sinalagmáticos, que es algo que en derecho comparado no existe, porque no hay literatura hasta que nosotros escribimos nuestro libro y nos dimos cuenta por qué, si ya revisamos 8 diferentes reglas de derecho, inclusive el derecho internacional público que está basado en el privado, según Hersch Lauterbach, un famoso artículo que escribió el profesor Lauterbach de 1964 en Harvard International Law Review, ¿por qué no podemos resolver el tema? Y nos dimos cuenta, ¿no?, porque es uncharted territory, y es lo que hicimos en el libro y capítulos y ensayos posteriores. La pregunta que me toca a mí responder es cómo estructuramos un reclamo de daños y perjuicios. Y ahí el primer tema es que se nos olvida muchas veces cuando hablamos de arbitraje de inversión, estamos hablando de responsabilidad delictiva. Hay un tema muy semejante a la violación del derecho antitrust o competencia económica. Es decir, tengo una norma legal que se viola, no es un contrato. Aunque se puede violar un contrato que a su vez viola la norma que conocemos muy bien cuando la inversión per se
está empacado en el contrato, como el caso de Mobile, y se viola el estándar de trato justo y equitativo. Pero el estándar de trato justo y equitativo es equivalente a una ley, es un tema de responsabilidad extracontractual o tortious liability, que es algo que a los profesores de Derecho Internacional Público no les gusta, porque para ellos tortious liability es genocidio y todo esto, y tampoco les gusta lo que dijo el profesor Herr Lauterbach, que el derecho de daños se deriva del derecho privado, porque ellos piensan que reinventaron el derecho. Pero hace poco leí un capítulo de la profesora Schwenzer, que seguramente conocen, de su tratado Global Sales and Contract Law, y más bien por el comentario de Schwenzer-Schlechtrim, o Schlechtrim-Schwenzer, del CISG, que dijo, para entender el derecho de daños, tienes que entender el derecho comparado. Entender el derecho de daños, leyendo casos de arbitraje de inversión, es una tarea inútil, y no llega a nada. Y es un poco la problemática que tenemos el día de hoy. Cuando alguien ve la gran discusión en el grupo de trabajo de la UNCITAL, si alguien ve que se está discutiendo, se le suben los pelos, donde tratan de resolver el tema de daños a través del procedimiento que, gracias a un comentario que sometimos junto con la profesora Irmgard Marbo, una gran experta que escribió otro tratado de cálculo de daños en arbitraje de inversión, tratamos de equilibrar, y el último documento de la UNCITAL ya está mucho más equilibrado y menos tendencioso a favor de la destrucción del sistema, que al final nos ha dado muchos beneficios. Cuando quiero estructurar un reclamo de daños, lo primero tengo que tomar en cuenta es responsabilidad delictiva. Y cuando calculo los daños, básicamente aplico lo que llamaba el profesor Mommsen y un famoso caso Robinson versus Harman en 1864. Mommsen fue un profesor alemán en 1865 que estableció la hipótesis diferencial, el llamado expectation interest, término común en derecho privado, nadie lo utiliza en arbitraje de inversión. Expectation interest es el performance interest que hubiera recibido si no se hubiera violado el estándar de protección de inversión, o el interés negativo, el sunk investment, los costos perdidos. Todos estos términos de derecho privado no utilizamos, pero sí lo utilizamos de otra manera. Primero, lo que se logró a la mitad del siglo XIX es la hipótesis diferencial, que en inglés es el famoso but for premise. ¿Qué hubiera pasado con la inversión si el Estado no hubiera violado el estándar de protección de inversiones? Eso es importante. Y hay casos muy famosos, no sé si fue Mobile, donde se aumentó el impuesto 50%, el tribunal sobre la venta de petróleo dice, todavía ganas más que antes, no viola al estándar de trato justo y equitativo, pero después en una segunda ronda, creo que fue Ecuador, aumento de 50 a 99% el impuesto, y ahí el tribunal dijo se violó el trato justo y equitativo. Por lo tanto, calculamos a partir de 50, no a partir de 0, sino 50, el diferencial. Y es lo que nosotros llamamos en nuestro libro y en nuestros capítulos el illegality threshold, ¿sí? Y se ve, por ejemplo, en los casos españoles. Los casos españoles hay dos límites. Uno es temporal, lo que era antes de 2014 no cuenta, y el otro es en cuanto a intensidad. Y el tribunal limita muy bien y define claramente cuál era la porción ilegal de los cambios que hizo España a su régimen de las energías renovables, y solamente la parte ilegal se aplica para la hipótesis diferencial, el but for premise, y no todo el resto. Y hay muchos casos. Lo que se comenta que cálculo el fair market value siempre es el 100%, no es cierto. Siempre se calcula en diferencial. Solamente cuando excepcionalmente la inversión se destruye totalmente, calculo el fair market value de la totalidad. Y lo que es el fair market value es otro de estos términos que todos utilizamos y nadie se da cuenta que básicamente es una teoría de causalidad, que es el hypothetical normal course of events,
o el curso normal hipotético que reconstruyo en la fase hipotética, porque la realidad es la inversión está destruida o dañada. Tengo que reconstruir como si hubiera desarrollado un proyecto de inversión en ausencia de la medida ilegal. Y el fair market value es una forma de causación donde ignoro de cierta manera las circunstancias extraordinarias que también vemos en el derecho alemán, en el derecho austríaco. No lo vemos en el derecho inglés, porque el derecho inglés tiene otra fórmula que es el interrupting causality. Y hay un caso muy famoso que escribimos también, donde un barco pasa por una zona de guerra, ya está retrasada, la mercancía está dañada y le cae una bomba y se inunda. Y el tribunal dice no hay daños porque en todo modo había una causa sustituta. Bajo el derecho internacional, bajo el derecho alemán, se ignoran las causas intervinientes y tengo lo que se llama el desarrollo normal hipotético, y hay un párrafo que nadie cita, que está en el caso de la fábrica de Churchow, que dice tenemos que ignorar la situación que estamos antes de una guerra y pretender que no hay guerra, y por lo tanto las ofertas que se hicieron para la compra de la fábrica hay que ignorarlo porque son demasiado bajos. El primer tema es, para estructurar un reclamo de daños, está consciente que estamos en el tema extracontractual, y cuando aplicamos la hipótesis diferencial es justo sobre el illegality threshold. Si 50% de impuestos sobre la venta de petróleo es legal y a partir de 51 es ilegal, hasta 99 es la parte ilegal, sobre calculo mis daños, no sobre la porción legal. No calculo en España antes de 2014, porque se considera por la mayoría de los tribunales como legal, sino solamente la porción ilegal. Segundo, medida de daño, que es otro de los temas que nadie discute o muy pocos, y además se utilizan términos que no están los típicos del derecho comparado, como standard of damages y cosas así. La medida de daño moderno es expectation interest, que es pretender cómo se hubiera desarrollado la inversión si no se hubiera violado el derecho internacional público, y reliance interest, que es el sunk investment. Y esa medida de daño tengo que ver conjunto, como ya lo mencioné, con la teoría de causación, y ahí hay mucho material en el caso de Churchow que la gente no lee, porque básicamente leen el primer párrafo con la fórmula PAT4. También ignoran el estándar de prueba que tiene Churchow, que es muy alto. La medida de daño es lo que el derecho nos dice que se puede recuperar. El término de daño no es una cuestión económica, ni financiera, ni matemática. Es una cuestión jurídica. Cada derecho aplicable define diferentemente lo que es un daño. Es una cuestión normativa. Es decir, cuando hago un análisis de daño, mi socia es abogada y es ex banquera de inversión y una de las grandes expertas en daños. Cuando empezamos a analizar un caso, 60% de la labor de determinar daños no es la cuantificación, es la parte jurídica, es determinar la medida del daño, la teoría de causalidad, el estándar de prueba. Subo el estándar de prueba al máximo, no hay daños. Lo bajo, es muy fácil obtener daños, que es un tema ahorita en medio ambiente que vamos a escuchar al rato. Y finalmente, la evidencia disponible. Yo puedo hacer un reclamo de daño en diferentes maneras, pero básicamente lo hacemos de acuerdo a qué información tenemos, qué evidencia tenemos disponible, qué vuela, qué no vuela, y con se escogen los métodos, los diferentes métodos para el cálculo de daño, que para activos, inversiones, contratos basados en flujo de efectivo son bastante diferentes de lo que vemos en el derecho comparado, en compraventa internacional, y en los temas que por regla general son el 80% del mundo de daño, mientras nosotros aquí nos estamos moviendo en una cosa muy atípica, repito, en las inversiones, activos y contratos basados en flujo de inversión. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias.
Creo que es sumamente interesante lo que menciona Herfried, porque encontrar ese legality threshold no es fácil en todos los casos, ¿no? Mencionabas este caso de Ecuador, pero no todos los casos tienen una situación en la que el tribunal medio que da una pista de hasta aquí sí estaba bien, como fue en este caso del impuesto del 50% y luego sube al 99%. A veces es mucho más difícil encontrar esos elementos. Y por lo tanto, el tema de la prueba termina siendo sumamente importante. En ese sentido, María Carolina, te pediría que brevemente puedas darnos sus comentarios sobre cuáles son algunas de las mejores prácticas para la presentación de pruebas relacionadas con la determinación del quantum. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá en Lima, como siempre. Y gracias, Ricardo, por la invitación y a la Cámara de Comercio de Lima. Y para entrar a este tema ya en el mundo práctico, una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando está trabajando con los expertos en daños es cuál es el deber de un experto de daños. Y el experto tiene un principal deber y es asistir al tribunal precisamente en entender un tema altísimamente técnico en el cual posiblemente hay ocasiones en que los expertos de daños de ambas partes llegan a puntos de encuentro en que están de acuerdo. Hay otras situaciones en las que son como dos barcos pasando en la noche y no se encuentran en ningún momento. Entonces, la labor del abogado cuando está trabajando con los expertos en daños es muy importante. Y tal vez para dividir y organizar las mejores prácticas hay que considerarlo como cuáles son las mejores prácticas desde el punto de vista del experto. El experto, así sea un experto de parte, tiene un deber de independencia y un deber de asistir al tribunal. Y ese experto tiene la titánica labor de explicar unos temas súper complejos a 3 abogados que están frente a él para tratar de decidir el tema. Entonces, uno de los primeros temas es que una de las mejores prácticas es que los informes de experto y los expertos que se escojan deben ser expertos que tengan la capacidad de explicar en términos simples y claros la pretensión que se está dando. Ahora, los expertos en daños son economistas, la mayoría, todos tienen las capacidades técnicas para manejar los diseños, los modelos de evaluación, los diferentes Excel spreadsheets que se usan, pero si nos explica, y como mencionaba el doctor Bullard hace un momento, lo importante es contar la historia, y desde el punto de los daños también se debe contar esa historia. Entonces, ahí entra la labor del abogado y es trabajar en conjunto con los expertos de tal manera que se pueda llevar más allá a la historia de los daños económicos que se están sufriendo para presentarlos de una forma persuasiva o no persuasiva. Y los expertos normalmente trabajan con base en asunciones o instrucciones que les dan los abogados. Entonces, el abogado tiene que también, defender el caso, pero tiene que hacer una labor de chequeo de que las asunciones que se están adoptando sean razonables, porque todas estas son preguntas que el tribunal eventualmente le van a hacer a las partes, le van a hacer a los expertos, para entender la razonabilidad de lo que se está pidiendo. Yo he estado en casos, por ejemplo, en los que se pedían $50,000 millones y llegó el experto a la audiencia y no tenía cómo justificar los $50,000 millones que se estaban pidiendo. Y era un poco la teoría de, en inglés, trash in, trash out. O sea, lo puedes meter el input que quieras, pero si y con eso lo elevas a lo que quieras, pero si no es razonable, pues se pierde la credibilidad del experto. Entonces, hay otra buena práctica, digamos, a tener en cuenta, y es el abogado tiene que funcionar como un balance, como un chequeo de razonabilidad para presentar su caso, porque presentando un caso que no se ve razonable o no es creíble, pues el tribunal tampoco va a fallar a favor de esa parte. Y tal vez lo dejo ahí por cuestiones de tiempo. Perfecto, muchas gracias, María Carolina, muy interesante. Sí, a mí me gustaría pasar a otro tema porque
cuando hablamos de cuantificación de daños en arbitraje de inversión, estamos hablando de uno de los temas más sensibles en el arbitraje de inversión. Para nadie es un secreto que el sistema está bajo escrutinio, ha tenido severas críticas y una de esas grandes críticas tiene que ver con los montos tan altos de compensación que se vienen discutiendo en este tipo de casos, ¿no? De hecho, creo que la evolución en los tratados de inversión son de alguna forma una respuesta de los estados a muchas de esas críticas. El hecho de que hoy tengamos tratados que hacen un intento mucho más evidente de definir con claridad cuáles son los estándares de protección, cómo deben medirse, qué cosas se exceptúa y otros temas procesales son una respuesta a esas críticas al sistema. Y estamos entrando en una etapa en donde los tratados modernos comienzan a incluir ciertas obligaciones para los inversionistas, temas ambientales, temas sociales, temas de gobierno corporativo. Sobre eso me gustaría preguntarle a Jessica, ¿cómo debería realizarse la determinación del valor justo de mercado justamente en casos relativos a medidas legislativas, por ejemplo, para evitar un daño ambiental o medidas de prevención de cambio climático? Sobre todo porque cuando hablamos de temas de medio ambiente tenemos que tener en cuenta el principio precautorio. Muchas veces los estados no pueden esperar a que se dé un daño porque ese daño puede ser irreversible. Los estados tienen la responsabilidad de actuar para prevenir ese daño. ¿Cómo ves estas complejidades, Jessica? Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Ante todo, gracias a la Cámara por la invitación y bueno, gracias a ustedes por estar todavía acá a esta hora de la tarde escuchando sobre daños y ahora sobre cambio climático, ¿no? La pregunta que hace Ricardo es muy oportuna para darles un poco de contexto porque quizás se ha discutido un poco más en Europa, es un tema un poco más álgido. El tema de los estados legislando o la falta de legislación de estados en cuanto a el cambio climático y a los daños ambientales. Entonces, para darles un poco de contexto, recientemente ha habido un número de decisiones que han sido relevantes para los estados. Por ejemplo, la Corte de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sacado o está viendo una serie de casos donde los demandantes están básicamente pidiendo a la Corte que interprete los derechos humanos y que diga cuáles son los deberes y las obligaciones de los estados en cuanto al cambio climático, en particular qué es lo que deben hacer y cómo su inacción puede violentar los derechos humanos de las personas, por ejemplo, de personas mayores, un grupo de mujeres en Suiza diciendo el cambio climático por el incremento de la temperatura viola mis derechos humanos porque estoy más propensa a sufrir de lo que llaman el choque de calor, ¿no? Cuando hacen temperaturas muy altas, para las personas de avanzada edad eso puede ser peligroso. Entonces hay muchas decisiones o muchos procedimientos donde este tipo de decisiones van a ser más frecuentes, diciendo a los estados, ustedes tienen que sacar medidas, tienen que ver cuál es la situación en sus países y ver cuáles son las medidas adecuadas para adaptarse al cambio climático y para prevenir daños ambientales que puedan agravar el daño climático. Entonces, eso no es una situación sola de la Corte Europea de Derechos Humanos. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo una serie de audiencias escuchando las opiniones de los estados en cuanto a los deberes y las obligaciones de los estados. Y esto sucedió en Barbados y actualmente, como habrán visto, hay un huracán en el Caribe. El Caribe es lo que denominan en la zona cero de cambio climático, se van a ver extremadamente afectados. Entonces, si hay algo que es cierto y que probablemente es bastante probable, es que todos los estados, independientemente de sus políticas, van a tener que tomar medidas para tener en cuenta la adaptación al cambio climático y para evitar daños ambientales. Entonces, ¿qué pasa con estas medidas legislativas cuando lo vemos en el contexto del derecho de inversión y en particular de los arbitrajes de inversión? Lo que sucede es que estas medidas legislativas, como les comentaba, probablemente se van a orientar a dos acciones principales, o a prevenir un daño ambiental que ya se esté causando o que ya esté inminente, o a generar propuestas legislativas o a tener medidas legislativas que puedan prevenir o que puedan tener una respuesta al cambio climático. Entonces, este tipo de medidas, digamos, ambientales o medidas regulatorias de derecho ambiental van a tener un efecto en el valor de los activos de ciertas industrias y de ciertas actividades económicas que obviamente tienen mayor relación con el cambio climático. Por ejemplo, las industrias extractivas.
Este tipo de medidas legislativas van a tener un impacto bastante marcado en el valor no solo de los activos, sino en el valor de los proyectos, en cómo establecer el valor de los derechos futuros de un proyecto. Si tienes un proyecto en una industria extractiva a 20 años, a 30 años, ¿cómo va a lucir el flujo de efectivo en estos proyectos? Y cómo puedes tomar en cuenta la situación con el cambio climático que tiene un grado de incertidumbre. Todos pueden estar de acuerdo, o creo que todos estamos de acuerdo, en que mientras haya mayor incertidumbre, más difícil va a ser incentivar la inversión, ya sea en el país inversor o ya sea para los inversores que están haciendo este tipo de inyecciones de capital en los países. Si existe un parámetro un poco más certero de cómo van a afectar estas medidas legislativas el valor justo de mercado de los proyectos y de los activos, ambas partes o todas las partes involucradas pueden tener una idea más certera de cómo proyectar sus inversiones y de cómo establecer el flujo y el retorno de la inversión. Entonces, hay dos elementos que yo quisiera que consideren porque son importantes. Uno, obviamente, es el marco regulatorio que afecta las inversiones en el país receptor, digamos, el marco doméstico, y ya eso no es nada nuevo en el arbitraje. Hay muchos arbitrajes que han tomado en cuenta y han decidido este tipo de medidas, pero luego también está el marco regulatorio en los países de origen de donde son las compañías inversoras. Y aquí les menciono, por ejemplo, la Directiva Europea sobre la debida diligencia para la sostenibilidad corporativa. Para los que no estén familiarizados con esta directiva, es una directiva a nivel europeo que le exige a las compañías, principalmente compañías con sede en Europa, que hagan una debida diligencia del impacto de sus actividades económicas en derechos humanos y en derechos ambientales. Y obviamente que tengan una idea de cualquier daño, particularmente daño ambiental, que puedan generar dichas actividades. Esta directiva ha sido discutida y ha tenido un proceso muy largo de negociación, pero ya es bastante certero que va a ser adoptada y que la mayoría de los países en Europa van a tener una forma de incorporación de esta directiva a nivel doméstico en cada país europeo. Esta directiva no solo se aplica a las compañías europeas, sino que tiene un elemento extraterritorial donde compañías que no sean o que no tengan base en Europa, pero que generen actividades y generen un cierto nivel de actividad económica en Europa, también están sujetas a esta directiva. Entonces, esto genera un riesgo en general para la inversión, si es una inversión que se puede ver incluida en esta directiva y que requiere debida diligencia en cuanto a los impactos ambientales. Esto es un riesgo regulatorio que ya debe ser tomado en cuenta al día de hoy, por lo cual nos lleva a la pregunta, cuando calculamos daños, ¿cuál sería la medida justa para incorporar el riesgo climático o el riesgo regulatorio que está relacionado con el riesgo climático en los proyectos que se están iniciando actualmente? Entonces, el segundo factor que debemos tomar en cuenta es la internalización del riesgo inherente a la actividad económica. Es decir, para las actividades de industria petrolera, etcétera, industrias que pueden generar un nivel de contaminación alto, es importante tomar en cuenta que ya esas actividades, la actividad económica en sí, tiene un riesgo inherente. Y ese riesgo debe ser calculado a la hora de pedir una compensación por medidas legislativas. Esto, en mi opinión, es realmente importante porque también queremos evitar una situación donde estados puedan generar o puedan tomar medidas legislativas con la excusa del cambio climático, medidas que no sean proporcionales o medidas que vayan más allá del fin justificado, porque nadie está tomando en cuenta cómo calcular este riesgo y cómo tomar en cuenta estas medidas legislativas de manera que haya transparencia y haya consistencia en los resultados. Entonces, quizás lo vamos a hablar un poco más adelante, el riesgo climático se convierte en un elemento importante para determinar los daños, no solo si usamos un flujo de efectivo o un flujo de caja, pero también en cuanto a los intereses, porque afecta el retorno de la inversión, también en cuanto a los costos iniciales de un proyecto de inversión, en todos los elementos, en la tasa de descuento. Todos estos riesgos deben ser tomados en cuenta de manera que no sea, esto no es nada nuevo, ya tomamos en cuenta el riesgo país, el riesgo regulatorio, el riesgo de la actividad. El riesgo climático es simplemente otra cara de la misma moneda que debemos tratar de sistematizar para que haya una consistencia que pueda dar el terreno y pueda dar las condiciones para que las inversiones puedan hacerse de manera sostenible y de manera armonizada con la nueva legislación que estamos seguros va a venir. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias, Jessica. Creo que lo que nos comentas refleja de forma muy adecuada lo complejo que puede ser este tema, ¿no? Y cómo es que podemos tener distintos enfoques para determinar la pérdida del valor justo de mercado. Me gustaría regresar brevemente con Herfried porque quisiera escuchar sus comentarios sobre este tema, sobre cómo determinamos esa pérdida de valor justo de mercado, flujo de efectivo, y cuándo, por ejemplo, podríamos utilizar una evaluación abstracta o una concreta. Para agregar el tema anterior, la otra medida de daño es la más conocida, Stannum emergency lucrum cessans, y como el Judge Brauer en un caso hace muchos años dijo, este no funciona, no sirve, y repitió lo que ya en el siglo XIX se dijo que el profesor Mommsen, ese es algo artificial, y la verdad es, porque esa distinción de Damnum emergency lucrum cessans resulta de la Edad Media por la prohibición de intereses por parte del derecho canónico, y se le dio la vuelta crear esa distinción artificial. Y justamente en arbitraje de inversión, cuando hablamos de bienes basados en flujo de efectivo, no funciona porque tengo que hacer tantos ajustes y como dijo Judge Brauer, mejor lo olvidamos, vamos por el expectation interest o el interés de cumplimiento. Respecto a tu pregunta, la tradicional distinción de evaluación, y ahí entramos ahorita al tema de evaluación, que es, digamos, el último 40% de la determinación de daños, cuando ya todos los pasos jurídicos anteriores se han hecho, y lo que mencionó Jessica ahorita, con una complejidad anterior, adicional, para utilizar el lenguaje de los relojes suizos, en lugar de simplificarse, cada vez se vuelve más complejo. Y además, lo que tú dijiste, la pregunta es, ¿se puede asegurar contra este riesgo? Parece que no. Pero el tema tradicional de evaluación es evaluación concreta y abstracta, término que tampoco se utiliza en el lenguaje de arbitraje de inversión. Sin embargo, nosotros hicimos una pequeña clasificación. La abstracta originalmente se utiliza en transacciones comerciales donde necesito rápidamente determinar un valor y tomo como riesgo de no enfocarme en la situación particular del dañado. Y la situación particular del dañado es importante, y eso es algo que en el derecho romano, id quod interest, ya se subrayaba. El día de hoy hay artículos de expertos que dicen, no, hay que ver el interés del dañado de los estados, y simplemente leen ciertos artículos de Ponchita, de los canadienses, que están circulando en el grupo de trabajo 3 de la UNCITRAL, y ahí toman estas teorías, destruyendo 2000 años de tradición jurídica en el derecho de daños, con novedosos approaches, aunque los suizos sí tienen, toman en cuenta la situación financiera del que daña, en casos excepcionales. La evaluación concreta, si lo aplico a los típicos métodos de evaluación, el DCF, el método de flujos de efectivo descontados, por supuesto es evaluación concreta porque estoy analizando con base en el contrato, por ejemplo, un take-off agreement donde ya se establece que se va a ganar y gastar en los próximos 20 años. Hago el cálculo, lo descuento, tomo en cuenta los riesgos, por supuesto, y si tengo un riesgo de cambio climático y estoy en la producción de energía fósil, y se hace la inversión el día de hoy, donde todos sabemos que van a cerrar plantas en los próximos años, va a haber cambios tremendos en la producción de energía, aunque todavía no sabemos cuáles, porque también sabemos que las energías renovables por el momento no son la solución, porque no son suficientemente estables. Agrego riesgos, significa hago la tasa más alta, se reducen los daños y perjuicios. Enfoque de mercado también es otro método de evaluación concreta. El caso más importante es Crystalex
versus Venezuela, donde el gobierno venezolano en una mina de oro al final no dio el permiso medioambiental y Crystal X cotizaba en 2 bolsas de valores muy especializadas para recursos naturales, y se vio la curva aquí, empezaba, terminaron la obra, subía, no se dio el permiso, se caía. Lo que se hizo por los expertos es reconstruir el valor de las acciones de Crystal X en las 2 bolsas en ausencia del no otorgamiento del permiso ambiental, que fue la medida ilegal que violaba el estándar de trato justo y equitativo. Nuevamente es evaluación concreta. También evaluación concreta son múltiplos de compañía, pero con el caveat que, por supuesto, no estoy calculando el valor de una compañía, estoy calculando daños, me tengo que enfocar en la evaluación concreta y ajustar mi determinación a esto. Métodos abstractos es cuando comparo con otras compañías o otros parámetros y reconstruye el valor de una inversión o el diferencial causado por la violación con otros comparativos del mercado. Es la combinación entre lo que hacemos en arbitraje de inversión, los 4 o 5 diferentes métodos, y la tradicional distinción en evaluación abstracta y concreta. Ahora bien, en nuestros 2 capítulos que están en el libro International Arbitration and European Union Law, que ahorita fusionamos y que se va a presentar en la FME Watkins en Londres el 10 de septiembre, estamos comparando arbitraje comercial con arbitraje de inversión y cómo cambia. Pero lo más interesante de todo esto, estamos probando que casi en todos los casos bien razonados, hay unos muy mal razonados, pero en los bien razonados, en los leading cases, por regla general siempre se discuten 2, 3 diferentes métodos, no siempre se acepta el flujo descontado, porque si no tengo las pruebas, si no lo puedo reconstruir, no lo puedo aplicar, y por regla general siempre se analizan 2, 3 métodos. Tsai Abshun, por ejemplo, ahí fue sunk investment, la inversión perdida, porque el tribunal dijo no es posible. En Tetian fue Tetian Copa, uno de los más criticados, y el otro ahorita no me acuerdo, se están comparando 2 casos muy semejantes. En uno el tribunal dijo tenemos suficiente prueba para el DCF, y el otro dijo que no, y después salieron 2, 3 artículos. Se nota otra vez, no hay consistencia, como los tribunales en un caso dan 5 billones y en el otro no dan nada. Más bien, se quejan sobre los 5 billones, pero si alguien lee el razonamiento de estos casos, el tribunal está absolutamente consciente por qué en un caso aplica el expectation interest de flujo utilizando el método de flujo descontado, donde se toman en cuenta todos los riesgos, y el otro se va a la inversión perdida, el interés negativo, porque simplemente llega a la conclusión no tenemos suficiente prueba. Muchísimas gracias. Eso me da pie al tema sobre el cual me gustaría que Iván pueda comentarnos, que tiene que ver con esta complejidad o estas diversas alternativas que tenemos sobre cuál es el método de valorización más adecuado para utilizar, y esto a veces depende del tipo de activos que se valoran, a veces tenemos que tener un enfoque basado en ingresos. Iván, me gustaría que nos comentes qué diferencias se presentan en los métodos de evaluación de daños. Por lo que nos comenta Herfried, parece que no hay una unidad en estos métodos. ¿Tú crees que eso es correcto? Tal vez por ahí deberíamos, o crees que sería ideal buscar tener una mayor uniformidad en los criterios que se aplican a los casos, o está bien que sea así de ad hoc, dependiendo de las características de la controversia, las características del proyecto? Sí, gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo creo que en el fondo sí hay una unidad entre los 3 métodos que ha mencionado Herfried, ¿no? Que es un método conocido no solamente en cuestión de cálculo de daños en un arbitraje, sino también en transacciones, fusiones, adquisiciones.
el flujo de caja descontado, el valor de mercado y los múltiplos de mercado. Son métodos distintos, pero que, en mi opinión, responden al mismo concepto subyacente. Yo creo que el que manda, el principal, el más fundamental es el flujo de caja descontado. Es, como decía Herfried en su primera intervención, es lo que nos dice cuáles son las expectativas que se han frustrado por un hecho, una conducta, lo que haya ocasionado el daño. Siempre el flujo de caja descontado, el impacto en ese flujo, cuánto de menos espera recibir un inversionista luego de que haya ocurrido el hecho causante del daño, eso es lo que manda. Ahora, si tuviéramos los elementos para calcularlo de una manera sin mucha incertidumbre, con evidencia, ese es el método que debería aplicarse siempre. A veces no tenemos todos esos elementos, es difícil aplicarlo, pero siempre, creo yo, hay manera de referirse a lo que ocurre en el mercado para tratar al menos de poner límites, un límite superior, un límite inferior al daño del que estamos hablando. Dicho esto, los otros métodos son en cierta forma una manera abreviada de llegar al mismo resultado. Cuando tenemos una compañía que cotiza en una bolsa, como el caso recién mencionado de Crystalex, y podemos ver qué ha sucedido con esas acciones, ¿no?, a lo largo del tiempo, y en particular en el momento en que el mercado toma conocimiento del hecho causante del daño, pues perfecto. Lo que estamos haciendo es sustituir el flujo de caja que puede proyectar un experto por las proyecciones del mercado, las proyecciones que implícitamente hacen los inversionistas que tienen su capital en juego en estas empresas y están pensando cuánto puede rendir esa inversión a futuro si es que la mantienen en sus manos. El día que ocurre un hecho inesperado y el valor se viene abajo, esos inversionistas se han dado cuenta de que su inversión ya no va a rendir lo que ellos esperaban. Su flujo de caja mental, implícito, ha cambiado. Y por lo tanto, su disposición a deshacerse de esa inversión a un precio distinto del que prevalecía hasta ayer, nos da una indicación de las pérdidas que va a sufrir esa empresa. Entonces, lo veo yo como un sustituto del método de flujo de caja descontado, como una sustitución de la opinión de un experto por la opinión del mercado. Cuando hay un mercado activo, organizado, la opinión difusa del mercado parece una alternativa válida a la opinión del experto. El método de múltiplos es similar. La única diferencia entre el método de múltiplos y el valor de mercado es que en el método de múltiplos no estamos usando el valor de la empresa que ha sido afectada. Presumiblemente, esa empresa no cotiza en el mercado, entonces nos fijamos qué otras hay en el mercado que sean similares y a cuánto cotizan esas empresas en proporción a indicadores como sus utilidades operativas o EBITDA, o en proporción a algún indicador físico de su producción, ¿no? Si es una empresa que produce electricidad, ¿no?, cuál es su producción de electricidad o cuál es su capacidad. Si es una mina, cuál es su capacidad de procesamiento mineral, etcétera. Entonces, establecemos la proporción entre el valor de mercado y algún indicador financiero u operativo de empresas similares. Y luego aplicamos esa proporción o un promedio
simple, ponderado, en fin, eso se puede discutir, dependerá de las circunstancias. Aplicamos algún promedio de lo que podemos observar en el mercado al caso de la inversión que estamos tratando de valorizar, ¿no? Y de esa manera podemos aproximarnos, ¿no? Es el primer paso para establecer el cálculo del daño a través de ese método. Por eso, como decía, no son en el fondo métodos tan distintos, las circunstancias pueden hacer que sea más factible aplicar uno u otro, pero estamos tratando de llegar en los tres casos a lo mismo. De acuerdo, muchísimas gracias. Muy brevemente sobre ese punto, Jessica, porque me gustaría aprovechar tu background y expertise en temas de derechos humanos. En el tema de evaluación de daños, quisiera consultarte por el alcance del concepto de concurrencia de culpas en el arbitraje de inversión como un mecanismo de defensa de los estados en los casos donde los inversionistas actúan violando derechos humanos en el país receptor de la inversión. Gracias, Ricardo. Sí, ese también es un tema que ha tenido bastante discusión recientemente. Está bastante relacionado con lo que les comentaba sobre las nuevas normativas de debida diligencia. Y quizás para poner un poco el contexto, como saben, la concurrencia de culpas básicamente significa tomar en cuenta la conducta de la parte que ha sufrido el daño. Esto puede ser una acción, una omisión dolosa o culposa, y cómo esta conducta ha influido en el daño sufrido por la parte lesionada. Entonces, básicamente es tomar en cuenta su contribución a su propio daño. Esto, una vez más, no es nuevo en el arbitraje de inversión. Ya ha habido numerosas decisiones, como las decisiones de Yucos, por ejemplo, o numerosas decisiones involucrando países latinoamericanos donde se ha tomado en cuenta la conducta, ya sea dolosa o culposa, de la parte lesionada y su contribución al daño causado por el hecho ilícito del Estado. Lo que varía aquí un poco, tomando en cuenta cómo se ha elaborado y cómo se ha interpretado la procedencia de una reducción de la compensación bajo o por concepto de concurrencia de culpas, no es que cualquier actividad de la parte lesionada puede dar lugar a una reducción de la compensación. Tiene que ser una actividad material y significativa, y tiene que ser, como les mencionaba, una conducta dolosa, culposa o negligente. O sea, hay una serie de criterios que tienen que cumplirse para que esa conducta pueda dar lugar a la reducción de la compensación que se le debe a la parte lesionada. ¿Qué sucede? Cuando tomas en cuenta la concurrencia de culpas, ha habido recientemente mucha discusión sobre situaciones donde los inversores o las compañías están involucradas en situaciones donde se alegan violaciones de derechos humanos, ya sea porque en el proyecto puede que alguien haya resultado herido, a veces contratan con compañías locales de seguridad, por ejemplo, y hay una manifestación o una protesta y las cosas resultan en daños a las personas de la localidad, o puede haber distintos ejemplos donde existe una situación que se consideraría como, obviamente no es una violación de derechos humanos por la compañía, porque la compañía no puede violar derechos humanos, pero es una situación donde ha habido partes agravadas y hay que tomar en cuenta la situación en general. Entonces, un poco la discusión que se tiene, particularmente en Europa, es si tienes una situación donde ha habido violaciones de derechos humanos, puede aún así el inversor ignorar esta parte del derecho internacional de los derechos humanos y de los hechos que hayan dado lugar a estas violaciones, y nos podemos concentrar solamente en el derecho de inversión, y que esta compañía que no ha actuado de acuerdo a los parámetros de debida diligencia en cuanto a investigar que sus operaciones cumplen con las normativas de derechos humanos locales. Es decir, estas compañías que han fallado en hacer la debida diligencia todavía pueden obtener compensación, o es el caso que la falta de diligencia puede hacer que la compensación debida a estas compañías sea reducida utilizando este concepto de la concurrencia de culpas. Entonces, realmente la discusión va un poco dependiendo del caso específico y de qué se trata. Como les digo, que la conducta sea material, significativa, y que haya habido una negligencia, por ejemplo,
pero la mayoría de las discusiones indican que si las compañías, por ejemplo, compañías europeas que están sometidas a estas normativas de debida diligencia, si no cumplen con los estándares requeridos por las normativas de debida diligencia corporativa, es bastante probable que esa falta o ese incumplimiento de debida diligencia tenga un impacto en el cálculo de daños. Entonces, lo que tenemos es una nueva normativa que establece un derecho, y hablaba Herfried de la responsabilidad extracontractual. Es algo que está fuera de la relación del arbitraje específico de inversión en ese caso, pero que impacta el valor del proyecto en general o del daño en general sufrido en cuanto a ese proyecto. Entonces, realmente lo que se tiene que tomar en cuenta en estas nuevas discusiones sobre derechos humanos y el campo de derechos humanos en el arbitraje de inversión es cómo estas áreas del derecho internacional que han estado separadas, y eso aplica igualmente al derecho ambiental internacional, ahora están permeando unas a otras, y los tribunales arbitrales se ven en la necesidad de considerar todos estos elementos como un todo y de tomar en cuenta estas nuevas tendencias de manera que existe una decisión más armónica en cuanto a la realidad, porque ignorar este tipo de situaciones obviamente tampoco ayuda. Luego tienes situaciones de anulación del laudo o tienes una situación donde se critica el sistema en general. Entonces, tomar una perspectiva un poco más holística en cuanto a la realidad de la situación y cómo estas nuevas, digamos, tendencias ASG están permeando en el arbitraje de inversión y cómo van a afectar al futuro, es una discusión que la tenía incluso con Herfried durante el almuerzo, que me parece que cada vez se está discutiendo más y que tenemos que tomar en cuenta porque va a afectar tanto la actividad empresarial como las decisiones de los estados. Entonces, es un elemento que debe ser tomado en cuenta por ambas partes y que obviamente los tribunales arbitrales tienen que tener muy presente. Perfecto, muchísimas gracias, Jessica. Y para finalizar, me gustaría regresar con María Carolina sobre un tema que creo que es importante y no se discute a veces lo suficiente, que es el tema de tasa de interés, y lo quiero plantear con un ejemplo. El año pasado salió la noticia de un caso de Perú y el titular, la nota de prensa del inversor era el tribunal ha ordenado pagar 100 millones a favor del inversionista, ¿no? Y uno decía, wow, 100 millones es un montón de dinero. Pero semanas después, cuando el laudo se hace público, pudimos ver que en realidad el monto era alrededor de 33 millones y el resto eran gastos e intereses. Entonces, la tasa de interés puede ser significativa, sobre todo porque estamos hablando de montos altos. Entonces, María Carolina, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo se calculan estas tasas? Si tú crees que existen contradicciones entre los tribunales sobre este tema y, en todo caso, si es que consideras que hay contradicciones, ¿qué tan importante sería que estos criterios sean uniformes? Gracias, Ricardo. Sí, para empezar, nos tenemos que ir un paso atrás y es entender por qué se requiere el pago de un interés. Obviamente, bajo el principio Chertoff o en las teorías de los daños, lo que se busca es una reparación completa, como llegar a ese but-for scenario, qué hubiera pasado si no se hubiera tomado la medida legal. Entonces, los intereses lo que buscan es compensar el tiempo que ha transcurrido y el valor del dinero y el riesgo asumido. Ahora, cada vez más hay decisiones, no las llamaría contradictorias necesariamente, pero el proyecto de los artículos sobre responsabilidad de los estados establece que se debe calcular el interés y que la tasa de interés y el modo del cálculo debe establecerse para lograr ese resultado. ¿Qué pasa con ese estándar? Le da al tribunal una discrecionalidad inmensa para determinar cómo es que se llega a esa reparación completa. Y los tribunales internacionales han tratado de llevar diferentes análisis en lo que es razonable o no es razonable. Normalmente se usan tasas de interés de mercado, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la tasa de préstamo del país en el cual se hace la inversión, etcétera. Pero también una discusión que he visto recientemente en casos es
¿cuál es la tasa a ser utilizada? Y eso cobra particular importancia en la situación económica en la que estamos viviendo hoy en día, porque, por ejemplo, una medida ilegal que se tomó en el 2017, con lo cual desde ese momento se empieza a contabilizar el interés, que es el interés prelaudo, pero el laudo sale en el 2023. En una situación económica como la que estamos viviendo hoy en día, si la tasa de interés se toma en el 2017, cuando había estabilidad de tasas de interés y eran muy bajas, el interés, me voy a inventar el número, pueden ser $20 millones. Pero si el tribunal decide calcular la tasa de interés a la tasa de mercado en 2023, la tasa, el interés asignado puede llegar a ser el doble, el triple, por el incremento de tasas de interés que ha habido en años recientes. De pronto esta discusión no ocurría tanto hace unos años, pero con la situación de inflación en todos los países, en Estados Unidos, en el alza en las tasas de interés por parte de los bancos centrales, cobra particular interés. Y recientemente vi 2 laudos en los que se tomaron decisiones completamente opuestas. Uno se fue por la tasa de interés establecida en el 2017 y compuesta según iban pasando los años, y el otro decidió por la tasa de interés de 2023. Entonces, se presta para una discusión, va al tema de la crítica del sistema, de que hay decisiones contradictorias. Obviamente hay que ver cuáles son las circunstancias específicas, no se puede generalizar, pero sí es un tema que hay que tener en cuenta porque, como dices, Ricardo, o sea, los intereses a veces pueden ser 30% de lo asignado y hay que ponerlo en contexto dentro de lo que se está ordenando a los estados a pagar. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora sí, para terminar, corriéndome el riesgo de que la organización me llame la atención. Iván, quiero regresar contigo porque cuando nosotros coordinábamos este panel, tú comentabas que la tasa de interés es importante, sí, pero tú llamabas el otro lado de la moneda o la otra cara de la moneda, la tasa de descuento, y que esta también es sumamente importante, ¿no es cierto? Una tasa de interés puede hacer obviamente que crezca mucho el monto a pagar, pero esa compensación a futuro también tiene que tener un criterio de tasa de descuento. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, por favor? Sí, la tasa de descuento es en realidad la tasa de interés aplicada en sentido contrario. En lugar de ir de hoy hacia adelante, voy del futuro hacia hoy. Y a veces lo que sucede es que se aplican tasas diferentes para retroceder y para avanzar. Cuando se hace una valorización por un flujo de caja descontado, eso se tiene que traer a un valor presente porque son flujos que van a ocurrir en el futuro cercano o lejano, entonces tienen que traerse a un valor presente y para eso se usa generalmente, si hablamos de una empresa, de una inversión, una tasa de interés ajustada por riesgo, como ha dicho Carolina, se compensa el tiempo y el riesgo. Pero después resulta que una vez determinado el valor presente, el daño, los intereses se acumulan a una tasa distinta, generalmente menor. Entonces ahí hay una inconsistencia, porque si yo al inversionista lo estoy compensando por una inversión de riesgo y después lo hago esperar para recibir su compensación, debería tratarlo también como un inversionista que podría haber hecho otra inversión de un riesgo similar si hubiera tenido la compensación de manera oportuna. Y un caso que creo que no ha llegado a arbitraje, pero que estaba, no sé si fue admitido, creo que no, es el caso de los bonos de la reforma agraria del Perú. Después de muchos años, el Estado peruano estableció una fórmula para la compensación de los bonistas. Esa fórmula tenía un problema matemático serio que diluía enormemente el valor de los bonos, pero al margen de eso, era una compensación basada, como ha mencionado también Carolina, que se hace muchas veces,
en el rendimiento de los bonos del Tesoro americano. Pero resulta que estos señores que fueron expropiados y recibieron sus bonos no eran inversionistas pasivos en bonos del Tesoro americano, era gente que tenía un negocio, una hacienda, su tierra, que era un negocio con todos los riesgos de un negocio y que seguramente en su momento ganaban una rentabilidad apropiada para el nivel de riesgo que asumía. Entonces hay que tener cuidado en el momento de establecer la compensación y sobre todo en el momento de ajustar el pago por el tiempo transcurrido, de usar tasas consistentes entre sí y además apropiadas al nivel de riesgo de la inversión que ha sido frustrada. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que uno se da cuenta que está ante expertos cuando son capaces de explicar en sencillo temas que son sumamente complejos. Y creo que eso es un poco lo que hemos tenido aquí. Este es un tema que daría para un debate mucho más extenso. Hemos tocado muchos temas que sin duda dan para el debate, pero hemos tenido reflexiones, creo, sumamente valiosas. Yo le agradezco muchísimo a todos los miembros del panel, para quienes pido, por favor, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, los invito a que se pongan de pie para tomar la foto de estilo. But